Me llamo Dolores y a mis 29 años, han pasado 6 meses desde que me mudé a Ensenada. Y ni una sola llamada, mensaje de texto o correo electrónico de mis padres. Ni una pregunta sobre a dónde fui o por qué terminó mi contrato de arrendamiento en Guadalajara o por qué la tarjeta de cumpleaños que enviaron nunca me llegó. No es que recordaran mi cumpleaños. En fin, si alguna vez te has sentido traicionado por las personas que deberían haber sido tus mayores apoyos, hazme saber desde dónde me estás viendo. A mí me encantaría escuchar tu historia. Y si quieres más historias como esta sobre gente que se atreve a reescribir su vida, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Todavía recuerdo ese último día en Guadalajara. El sol era inusualmente cálido para marzo, y el sudor me corría por la espalda mientras sellaba las últimas cajas. Javier levantaba una caja de suministros de cocina con un gruñido, mientras Rocío plegaba las solapas de mi maleta con la rodilla. Mi apartamento de una habitación estaba casi vacío para entonces, solo pilas de cartón y el sillón de segunda mano que no me molesté en vender. ¿Estás segura de que no les vas a decir?, preguntó Rocío, secándose la frente con la manga de su sudadera. Digo, solo un mensaje o algo. Levanté la mirada de donde estaba etiquetando una caja como dormitorio. Donar. No me han preguntado dónde vivo en 3 años. ¿Por qué les diría que me voy? Ella no discutió. Simplemente intercambió una mirada con Javier, quien murmuró: sigue pareciéndome una locura. A mí no me parecía una locura. Era normal, esperado. Había sido la extra en su retrato familiar desde que tengo memoria. Callada, invisible, aceptable solo cuando era útil. Carlos era el hijo, el centro, la razón por la que el flash de la cámara se disparaba. Yo era el fondo. El camión de mudanza que habíamos alquilado crujió mientras cargábamos la última caja. Cerré la puerta con ambas manos, presionando las palmas contra el metal hasta que hizo clic. Luego me quedé allí un momento, mirando el lugar que había llamado hogar durante casi una década. No porque guardara recuerdos, sino porque guardaba silencio. ¿Lista?, preguntó Javier, haciendo girar las llaves con el dedo. Asentí, más que lista. El viaje a Ensenada fue largo y silencioso. Observé cómo el paisaje cambiaba por la ventana, de la aspereza de la ciudad a la costa, de lo abarrotado a lo despejado. Para cuando llegamos a Baja, algo en mí ya había comenzado a soltarse. Mi nuevo apartamento no era nada especial. Una habitación, cocina ligeramente anticuada, un balcón estrecho con vistas a los árboles. Pero era mío. Mío de una manera que nada más lo había sido. Colgué mis propias fotos, organicé mi escritorio exactamente como me gustaba, cociné cenas de verdad sin que nadie me interrumpiera o me ignorara. Me levantaba temprano, iniciaba sesión para trabajar, regaba las hierbas en la ventana de la cocina. Javier y Rocío me visitaban cada 2 fines de semana. Elena, mi abuela, llamaba todas las semanas sin falta. Nadie más llamaba. Esa era la parte que me hacía reír algunas noches. No una risa amarga, sino de ese tipo que suena hueca en una habitación vacía. Me había desvanecido y nadie se inmutó. No hasta la semana pasada. Cuando sonó el teléfono y se iluminó el nombre, no contesté de inmediato. Solo lo miré fijamente. Teodoro López, como si perteneciera a una vida diferente. Contesté al cuarto timbre. Su voz llegó cortante e irritada. Tienes que volver a casa el próximo fin de semana. Debí haber sabido lo que significaba esa llamada. La frialdad en su tono no era decepción ni confusión. Era derecho. Estaba siendo convocada y no por mi bien. No pedí detalles. Le dije que tenía planes y colgué antes de que pudiera empezar su habitual sermón de seguimiento. Luego me senté de nuevo en mi escritorio, miré la cresta cubierta de pinos detrás de mi apartamento y sentí que ese viejo peso se asentaba sobre mí. No tristeza, solo reconocimiento. Así había sido siempre. Cuando tenía 8 años, entré en la lista de honor por tercera vez consecutiva. Dejé el boletín de notas ordenadamente sobre la mesa de la cocina donde sabía que mi madre se sentaría con su té. Ella lo miró una vez y dijo: «Buen trabajo, cariño», sin levantar la vista de su teléfono. Esa misma semana, Carlos obtuvo un C+ en un examen de matemáticas y aún así pudo elegir la cena. El año que gané el primer lugar en la Feria Regional de Ciencias, llegué a casa con un trofeo de media altura. Mi maestra me había apartado esa mañana y me dijo que debía estar orgullosa. Lo estaba. Quería que ellos también lo estuvieran. En la cena, coloqué el trofeo en el mostrador. Mi padre dijo: «No le demos mucha importancia, Dolores. Tu hermano tiene finales». Ese fue el año en que dejé de llevar premios a casa. Cuando cumplí 17, sabía que pagaría la universidad yo misma.
Entré en una escuela estatal con una beca, conseguí 2 trabajos de medio tiempo y dejé de volver a casa en vacaciones. Era más fácil así, más limpio. Me gradué temprano, me mudé a un apartamento compartido, acepté cualquier trabajo freelance que pude encontrar. Mi currículum creció más rápido que mi vida social, pero no me importó. El trabajo era algo que podía controlar. El trabajo no me olvidaba en la mesa. Finalmente conseguí un trabajo en una firma de ciberseguridad con sede en Monterrey. Remoto, horario flexible, beneficios completos. Llevaba casi 3 años allí. Mi jefe dijo que tenía una habilidad especial para desenmarañar el caos que otros ingenieros pasaban por alto. Mi cuenta de ahorros tenía comas. Mi refrigerador tenía comida de verdad. Mi bandeja de entrada tenía una carta de preaprobación de un corredor hipotecario para una propiedad en Valle de Guadalupe. Tenía 29 años y finalmente estaba pensando en comprar una casa. Nada grande, solo mía. Así que cuando la voz de mi padre intentó arrastrarme de nuevo a la obligación, a las actuaciones disfrazadas de deberes familiares, no me inmuté. Simplemente dejé que el silencio se alargara lo suficiente como para dejar claro que no iba a ir. Tienes que volver a casa el próximo fin de semana. Eso fue lo primero que dijo. Ni hola ni cómo has estado. Solo una directiva entregada como si todavía tuviera 18 años y esperara permiso para respirar. Me recosté en mi silla y miré el techo. ¿Por qué? Hubo una pausa. Podía prácticamente oírlo poner los ojos en blanco a través del teléfono. Es la cena de compromiso de tu hermano. Los padres de Isa quieren conocer a toda la familia. Son muy tradicionales. Por supuesto, no una reunión, no una reconexión, solo otra imagen que mantener. Un marcador de posición con forma de hija en la mesa para redondear la ilusión de familia. No voy a estar ahí. Otra pausa, más aguda esta vez. ¿Qué quieres decir con que no vas a estar ahí? Quiero decir exactamente eso, dije. Tengo otros planes, Dolores. Esto es importante para el futuro de tu hermano. Son gente importante. Quedará mal si no apareces. Ahí estaba. Nosotros, no yo. No como estaba o donde había estado. Solo la óptica. Me mudé a Ensenada hace 6 meses, dije, con voz firme. No voy a volar por todo el país para una cena a la que ni siquiera fui invitada hasta ahora. Silencio. De ese tipo que no es silencioso en absoluto, sino cargado como el aire antes de una tormenta. Te mudaste a Ensenada sin avisarnos. No sabías dónde estaba antes. ¿Por qué sería esto diferente? Su voz bajó tensa. ¿Cómo te atreves a mudarte sin decirle a tu familia? Dime tu dirección. Casi me río. ¿Recuerdas siquiera mi última dirección? No respondió de inmediato. Y eso me lo dijo todo. Ese no es el punto. Es exactamente el punto, dije. No estás preguntando por qué te importe. Estás preguntando porque ahora es inconveniente no saber. Dolores, así no es como funcionan las familias. No, dije, pero es como siempre ha funcionado la nuestra. Colgué. Ni siquiera me tembló la mano. Por un momento me quedé sentada dejando que el silencio volviera a inundarlo todo. Luego la pantalla se encendió de nuevo. Llamada perdida. Luego otra. Luego un mensaje de texto de él, de mi madre, luego de Carlos. No contesté a ninguno de ellos. Simplemente apagué mi teléfono, me preparé té y me quedé en el balcón viendo cómo la luz se desvanecía del cielo. A la mañana siguiente, los mensajes de texto habían pasado de recordatorios a culpa y de culpa a amenazas. Al final de la semana, había recibido 6 mensajes de voz, 11 mensajes de texto y 2 correos electrónicos con asuntos como podemos hablar y la familia debe permanecer unida. Mi madre finalmente llamó. Su voz estaba tensa por la contención, como si intentara sonar cálida sin salirse del guión. Cariño, esto no es propio de ti. Siempre has sido tan respetuosa. Tu hermano cuenta contigo. Los padres de Isa son gente formal. Necesitamos mostrar unidad. ¿Unidad? Una palabra que no significa nada cuando solo se invoca para los invitados. No voy a ir, dije simplemente. Dolores, no seas difícil. No lo soy. Estoy siendo honesta. Ella suspiró, frustrada. Es solo una cena. No tienes que quedarte mucho tiempo. Sonríe, di unas palabras y luego puedes desaparecer de nuevo si eso es lo que quieres. ¿Quieres decir, como ya lo hice? Otro silencio. Luego colgó. Carlos lo intentó después. Su tono era diferente, menos contundente, más confundido. Mira, no sé qué está pasando entre tú y mis papás, pero ¿no puedes simplemente aparecer por mí? Casi sentí algo. Casi. Pero recordé todos los años que miró hacia otro lado mientras a mí me pasaban por alto. No dije, no esta vez. El día siguiente, mi padre volvió a llamar.
Su voz se había despojado de la pretensión. Si no te presentas a esta boda, dijo, quedarás fuera del testamento. Dejé que el silencio se estirara justo el tiempo suficiente para darle esperanza. Lo estaba sopesando. Luego dije con calma, claramente, gano más dinero que ustedes tres juntos. Pude oírlo inhalar como si lo hubieran abofeteado. Estás mintiendo. Si alguna vez hubieras preguntado por mi vida, dije, sabrías que no lo estoy haciendo. No respondió. Simplemente colgó. Esa fue la última llamada que atendí. A partir de ese momento, vi los mensajes llegar como olas. Primero urgentes, luego desesperados, luego enojados de nuevo. No respondí a ninguno de ellos. En su lugar, abrí una nueva pestaña en mi computadora portátil y volví a la lista de bienes raíces que había guardado la semana anterior. Estaba todavía allí. 3 dormitorios, revestimiento de cedro, espacio para un jardín. La abuela Elena llamó a la mañana siguiente justo cuando el cielo se ponía rosa detrás de los árboles. Ella nunca pedía permiso, nunca comprobaba si estaba libre. Simplemente llamaba y yo siempre contestaba. Hola, cielo, dijo, con voz firme con esa mezcla de dulzura y conocimiento. ¿Cómo está el aire por ahí hoy? Fresco y tranquilo, dije, como me gusta. Hablamos unos minutos sobre la lavanda que había plantado en el balcón, sobre los venados que a veces deambulaban detrás del apartamento. Luego hizo una pausa. Me pidieron que te llamara, dijo, sin disculparse, solo exponiendo el hecho. Me lo imaginaba, dije, déjame adivinar. Convencerme de que regrese y haga mi papel. No usaron esas palabras, pero sí, dijo. Tu madre ha estado de un lado a otro. Tu padre está de mal humor. Están entrando en pánico porque me extrañan. Ella dudó justo el tiempo suficiente porque los padres de Isa están mirando y haciendo preguntas. Me reí por lo bajo. Por supuesto, mi valor finalmente había surgido, ligado ordenadamente a las expectativas de otra persona. No voy a ir, abuela. Lo sé, dijo. Yo tampoco iría. Por eso siempre contestaba. Ella no endulzó las cosas. No puso excusas por ellos ni pretendió que el pasado no había sucedido. Recordaba mis cumpleaños, me enviaba postales de sus pequeños viajes, preguntaba por mi trabajo y realmente escuchaba las respuestas. Ella era la única que me miraba directamente y veía más de lo que podía ofrecer. Solo quería que lo escucharas de alguien honesto, dijo. No porque crea que les debas algo. Gracias, dije. ¿Estás bien? Lo estoy, dije, y lo dije en serio. ¿De verdad? Me quedé hablando con ella hasta que el té de mi taza se enfrió. Me preguntó por la casa que estaba mirando y si planeaba pintar las paredes o dejarlas lisas. Hablamos de muebles y de higueras y de cosas que no tenían nada que ver con la obligación. Para cuando nos despedimos, el sol estaba calentando las ventanas y yo ya había abierto la calculadora hipotecaria de nuevo. El día de la boda llegó y pasó sin mí. Pasé la mañana en un sendero a las afueras de Parque Constituyentes, serpenteando entre árboles altos y flores silvestres de principios de primavera. El silencio allí no estaba vacío. Era ganado. No revisé mi teléfono. No me pregunté qué estaba pasando al otro lado del país. Respiré profundamente, dejé que el viento se moviera a mi alrededor y seguí caminando. Cuando llegué a casa esa noche había una llamada perdida de la abuela Elena. Le devolví la llamada incluso antes de quitarme las botas. Hola, cielo, dijo ella. ¿Disfrutando de tu libertad cada segundo? Exhaló lentamente. Bueno, la boda se llevó a cabo. Esperé. Estuvo tenso, dijo. El tipo de tensión que parece educada por fuera, pero que te agarrota el cuello solo por estar sentada en la misma habitación. Suena familiar, se rió entre dientes. Tus padres hicieron todo lo posible por mantener la compostura, pero Isa no dejaba de moverse nerviosamente. Tu padre apenas habló. La madre de Isa seguía mirando a su alrededor como si estuviera esperando a alguien. ¿A mí? Sí. Y cuando se dio cuenta de que no vendrías, preguntó por qué. Cerré los ojos, dejando que el momento aterrizara. ¿Qué dijeron? Intentaron diferentes versiones. Primero dijeron que estabas enferma, luego que el trabajo te había llamado, luego que estabas viajando para alguna conferencia. Todo mentiras. La madre de Isa lo sabía. Se notaba en su rostro. Ella presionó más fuerte. Preguntó por qué tampoco habías estado en la fiesta de compromiso. Preguntó por qué solo se enteró de tu existencia hace unas semanas. Y aparentemente tuvo una conversación privada con tu madre después de la cena de ensayo. Nadie sabe exactamente lo que se dijo, pero tu madre salió pálida y en silencio. Creo que la leyó como un libro. Casi sonrió. ¿Qué hay de Carlos? Él parecía distraído toda la noche, seguía mirando la puerta, nunca sonrió mucho.
Isa también parecía molesta durante la mayor parte de la ceremonia. No creo que se creyera el retrato familiar que estaban tratando de pintar. Me senté a la mesa de la cocina, dejando que eso se asimilara. No por malicia, sino por el tipo de satisfacción que proviene de que la verdad finalmente alcance al ruido. Todavía piensan que se trata de una cena, dije. Lo sé, respondió ella. Pero los padres de Isa lo vieron. Dolores, el desequilibrio, las omisiones, el daño. Hablamos durante otros 10 minutos sobre nada en particular. Después de colgar, abrí mi computadora portátil y me desplacé por nuevas listas. La casa en Valle de Guadalupe que había estado mirando todavía estaba disponible. La marqué de nuevo por si acaso. Una semana después de la boda, la abuela Elena volvió a llamar. Estaba a mitad de desembalar una caja etiquetada como cocina. Frágil, cuando el teléfono se iluminó con su nombre. Todavía están hablando de eso, dijo sin necesidad de explicar qué era eso. Los padres de Isa. Sí, le han preguntado a Carlos directamente ahora por qué no estuviste involucrada. ¿Por qué nadie te mencionó hasta el último minuto? ¿Por qué has desaparecido? ¿Y qué dijo él? Intentó restarle importancia al principio, pero creo que incluso él está empezando a darse cuenta de que no va a desaparecer sin más. A la madre de Isa no le gusta que le mientan. Dejé una pila de platos y me apoyé en el mostrador. ¿Se está resquebrajando ya el matrimonio? Hay tensión de ese tipo que no se desvanece con una luna de miel. No sentí regocijo. No quería que las cosas se desmoronaran para él. Simplemente me sentí quieta, como al observar las ondas en un estanque después de dejar caer una sola piedra. Han comenzado a preguntar por ahí, dijo la abuela. Tus padres quieren saber quién podría tener tu nuevo número, tu dirección. Incluso me preguntaron a mí de nuevo. No les dijiste, ¿verdad? Por supuesto que no. Les dije que si querías hablar con ellos lo harías. Exhalé lentamente. Gracias. Están nerviosos, continuó. No solo por ti, sino por lo que los padres de Isa podrían hacer, lo que podrían decir, lo que esto podría significar para el futuro de Carlos. Les preocupa el control de daños, dije. No yo. Sí, dijo en voz baja. Pero están empezando a darse cuenta de que esto no desaparece sin más. La forma en que te trataron dejó marcas. Miré alrededor de la pequeña cocina. Luz del sol en los mostradores, paños de cocina nuevos doblados junto al fregadero. Una ventana sobre la estufa que daba a una fila de pinos. Esto no era solo donde vivía. Era mío. Ellos son los que desaparecieron, dije. Simplemente no se dieron cuenta hasta que alguien más lo hizo. Ella no respondió de inmediato, pero pude escuchar el orgullo en su silencio, de ese tipo que nunca tuvo que ser pronunciado en voz alta. Esa noche terminé de desempacar la cocina y encendí una vela junto al fregadero. La casa ya se sentía como un hogar. Llegó en un sobre blanco simple, sin remite, pero la letra era inconfundible. La letra grande y cuidadosa de mi padre, como si pensara que la pulcritud podría cubrir la historia. Me quedé en el buzón por un largo momento, el sobre pesado a pesar de su poco peso. No lo llevé adentro. Caminé directamente al fogón en el patio trasero, encendí un fósforo y lo dejé caer. El papel se curvó hacia adentro, se ennegreció y luego desapareció en cenizas. Yo ya sabía cómo terminaba. A la mañana siguiente firmé la documentación final de la casa. Mi nombre en cada línea, sin cofirmante, sin condiciones, solo mía. Javier y Rocío me enviaron un mensaje de texto sobre los vuelos para el próximo mes. Querían ver el lugar y ayudarme a plantar las primeras flores. Ya había despejado una esquina del jardín para tomates y tomillo. Más tarde esa noche me inscribí en un curso de posgrado en análisis de fraude digital, no porque lo necesitara, sino simplemente porque podía. Cambié mi número de teléfono esa misma semana. Solo un puñado de personas obtuvieron el nuevo. Elena, mi jefe, Javier, Rocío. Eso fue suficiente. No más llamadas sorpresa. No más mensajes de texto pidiendo favores disfrazados de obligaciones. No más cenas familiares donde mi nombre era una ocurrencia tardía. La casa estaba tranquila, no solitaria, solo honesta. 6 meses después, mi patio trasero estaba lleno de voces y el olor a elotes asados y duraznos a la parrilla. Javier estaba a cargo de la parrilla como si fuera un experimento científico. Rocío equilibraba una jarra de sangría en una mano y una pila de tazas desparejas en la otra. La mesa plegable rebosaba de platillos de comida compartida, quiche, fideos de sésamo. Una cazuela de aspecto sospechoso que alguien insistió en que era una receta familiar. Un golden retriever de un vecino se tumbó a mis pies. Al otro lado del patio, la hija de mi compañera de trabajo, Marina, me tiró de la manga y me entregó una pulsera de plástico que había hecho con hilo. Ahora eres mi tía, dijo solemnemente. Pero la divertida.
Acepto eso, dije, deslizándola en mi muñeca. Más tarde, mientras caía el crepúsculo, alguien que apenas conocía de la calle de al lado preguntó: ¿Tienes familia en Jalisco? No dudé. Ya no. Hubo un momento de silencio. Y luego sonreí, señalando la mesa donde Javier se reía tan fuerte que se había derramado limonada en la camisa, donde Rocío bailaba descalza con una lista de reproducción que ni siquiera sabía que tenía. Pero tengo esto, dije, y lo digo en serio. Cuando todos se habían ido y el patio estaba en silencio de nuevo, recogí los platos, doblé las sillas y me paré al borde del jardín con la pulsera de hilo todavía en mi muñeca. Las luciérnagas parpadeaban cerca de la cerca. Mi casa brillaba suavemente detrás de mí. No era perfecta. Era mejor. Era mía.